Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo y la verdad bastante perturbador, una red criminal que se conoce como 764. Lo más inquietante es que opera principalmente en plataformas digitales que usan muchísimo los menores. Roblox, Minecraft, Discord, y bueno, usan tácticas de manipulación psicológica con fines muy oscuros. Para esta exploración nos basamos en investigaciones periodísticas serias como las de Infobae y Wired y también descripciones de otros análisis que han seguido de cerca las operaciones de esta red, las investigaciones federales y sus conexiones, pues con ideologías bastante extremas. Queremos entender qué está pasando ahí en esos rincones digitales. Exacto. El objetivo hoy es, digamos, desentrañar cómo funciona esta red 764, no solo sus métodos, sino también esos posibles lazos con corrientes extremistas como la famosa Orden de los Nueve Ángeles, la O9A. Y también, pues, analizar el papel de algunas figuras medio controversiales que surgen en esta trama y reflexionar sobre qué significa todo esto para la seguridad en línea y bueno, hasta para las estrategias de las agencias de seguridad, ¿no? De acuerdo, pues entremos de lleno. Para empezar, ¿qué es exactamente esta red 764? Las fuentes la describen como una red criminal, pero descentralizada, que se formó por ahí de 2021 y que tiene alcance internacional. Y lo más alarmante, como decías, su objetivo principal son menores de edad. Hay una fuente, una descripción de podcast que hasta menciona un presunto fundador inicial, un adolescente de 15 años, Bradley Cadenhead se llamaba en ese momento. Y operan justo ahí, donde están los jóvenes, Roblox, Minecraft, Discord, o sea, plataformas súper populares. Entonces, no hablamos de la dark web, sino de plataformas que cualquiera usa. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo operan ahí? ¿Cuáles son sus tácticas? Pues mira, su modus operandi es, muy insidioso. Se infiltran en servidores de Discord o en grupos de Roblox, mundos de Minecraft, donde los chavos conviven. Empiezan ganándose la confianza. Muchas veces usan técnicas de manipulación como el love bombing, este bombardeo de afecto, ¿no? Para crear una falsa sensación de amistad, de que los entienden, de que son un lugar seguro. Y una vez que logran esa confianza, ¿qué pasa después? Ahí es donde la cosa se pone mucho más oscura, ya que la víctima se siente cómoda, que compartió información personal, a veces hasta fotos íntimas. La manipulación escala. Los inducen a grabarse haciendo cosas, pues actos sexuales explícitos, a veces actos de violencia contra otros o incluso autolesiones. Este material que técnicamente se llama SESAM, material de abuso sexual infantil, se vuelve su arma. Un arma para chantajearlos. ¿Para qué? ¿Más material? Controlarlos. Exacto, control. Usan ese material para obligar a las víctimas a hacer cosas todavía más extremas, a aislarse de su familia, a obedecer órdenes ciegamente. Hay ejemplos documentados que mencionan las fuentes que de verdad ponen la piel chinita. Obligar a las víctimas a hacer como rituales, como escribir su nombre con sangre y grabarlo en video como si fuera una iniciación o prueba de lealtad a la red. El chiste es quebrar psicológicamente a la víctima y asegurar su silencio y sumisión. Híjole, es que es difícil hasta imaginar ese nivel de crueldad, de manipulación. Ante algo así, ¿qué hacen las autoridades? Mencionas que hay investigaciones. Sí, la respuesta está en marcha, aunque claro, la naturaleza de la red, tan descentralizada y digital, lo complica todo. El FBI, que es la principal agencia de investigación en Estados Unidos, tendría más de 250 investigaciones abiertas relacionadas con 764. Y algunas fuentes, como esas descripciones de podcast que analizamos, también señalan que están involucradas agencias internacionales como Interpol y Europol. Eso confirma que el problema es global. ¿Y ya hay acciones legales? ¿Casos concretos? Definitivamente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ, ya presentó cargos federales muy graves contra varios individuos que presuntamente están vinculados. Hablamos de delitos que están en el título 18 del Código de EU, cosas como tráfico sexual de menores, conspiración para cometer estos delitos, producción de SESAM, vaya, ya hay nombres y casos específicos en tribunales. ¿Nos puedes dar una idea de la gravedad? ¿De qué tipo de casos hablamos? Pues mira, hay un patrón preocupante en los cargos. Por ejemplo, Leonidas Barayanis y Prasan Nepal, que supuestamente están ligados a una facción llamada 764 Inferno, fueron arrestados y enfrentan justo esos cargos. Tráfico sexual, conspiración, producción de material de abuso.
Hay otro caso que mencionan las fuentes, de un ciudadano detenido en Alemania, acusado de inducir al suicidio en vivo a un niño estadounidense de 13 años, supuestamente como parte de estas dinámicas de control del grupo. ¡Qué terrible! Y la lista sigue, ¿eh? Un tal Ángel Almeida enfrenta una posible cadena perpetua. ¿Por qué? Coacción sexual a menor, posesión de sésam y posesión de arma de fuego. Luego, un ciudadano rumano ya fue condenado por poseer y distribuir sésam. Y aquí un detalle interesante que reportan. Tenía tatuajes de Temple of Blood. Es un grupo ligado a una ideología de la que vamos a hablar. Incluso figuras relacionadas, como un tal Kyle Spitz, fundador de Harm Nation, otro grupo conectado, han sido procesadas. Y el nivel de violencia escala. Un joven inglés, supuestamente participante en 764, fue acusado formalmente de terrorismo por planear el asesinato de una persona sin hogar. Mencionaste esos tatuajes, Temple of Blood, y conexiones ideológicas. Aquí es donde la historia como que se enreda más, ¿no? Las fuentes señalan vínculos con grupos extremistas. Correcto. Varias fuentes, incluyendo Infobae y Wired, apuntan a una conexión bastante preocupante entre algunos miembros de 674 y la llamada Orden de los Nueve Ángeles, la O9A. Se describe como una ideología extremista muy oscura, originada en Reino Unido, que mezcla cosas como neonazismo, nihilismo y satanismo. ¿Y qué predica esa ideología? ¿Qué busca? Pues promueve la violencia extrema, muchas veces ritualizada, un desprecio total por las normas sociales, por la ley, considera actos como la autolesión o incluso crímenes muy graves como formas de transgresión que según ellos dan poder o conocimiento esotérico. Es una filosofía radicalmente antisocial y destructiva, la verdad. Pero, ¿cómo se conecta específicamente con la red 674 y sus crímenes? ¿Es solo inspiración o algo más? Lo que sugieren las fuentes, y aquí es donde se pone más inquietante, es que para algunos líderes o miembros influyentes de 664, esta ideología no es solo abstracta, parece que funciona como un marco simbólico, como una justificación, aunque retorcida para los actos que imponen a sus víctimas. El aislamiento, la humillación, la violencia física, la violencia sexual. Según Infobae, que cita análisis de agencias federales, esta ideología podría hasta funcionar como un elemento de cohesión interna, como un lenguaje común, un sistema de creencias que une a los perpetradores. O sea, es una herramienta más de control y manipulación. Entonces, la ideología no solo inspira, sino que como que le da forma a los abusos. Y en este contexto tan turbio, las fuentes destacan a una figura, pues muy controversial, Joshua Caleb Sutter. ¿Quién es él? ¿Qué papel juega en todo esto? Joshua Caleb Sutter es una figura, compleja y bastante central en esta historia, según lo detalla un artículo muy extenso de Wired. Lo describen como un ocultista con un historial larguísimo en círculos neonazis. Pero aquí viene el giro más sorprendente. Parece que Sutter se convirtió en informante confidencial del FBI hace como 20 años. Espera, ¿cómo? ¿Un informante del FBI con esos antecedentes neonazis? ¿Cómo pasó eso? Según Wired, esto fue después de que lo arrestaron en 2003. Intentó comprarle un silenciador y una pistola Glock dañada a un agente encubierto del FBI. En ese momento vivía en un complejo allá en Pensilvania, ligado al grupo supremacista blanco Aryan Nations. Después de ese arresto parece que llegó a un acuerdo para colaborar con el FBI. ¿Y qué implicó esa colaboración? ¿Qué hizo como informante? Wired reporta que, durante años, Sutter habría trabajado para el FBI infiltrando varios grupos de extrema derecha. Mencionan específicamente que infiltró la Atomwaffen Division, AWD, que es un grupo neonazis muy violento, a partir de 2017. Según la investigación de Wired, habría ganado al menos $140,000 por sus servicios como informante. Su estatus, aunque el FBI no lo confirma oficialmente, pues como que se hizo evidente por detalles que salieron indirectamente en el juicio federal de Caleb Cole, un líder de AWD, en 2021. Además, un exactivista de extrema derecha le confirmó a Wired que Sutter sí operaba como informante. Cuesta trabajo asimilarlo. Alguien con ese perfil trabajando para el FBI, infiltrando esos grupos. ¿Y qué más sabemos de sus actividades durante ese tiempo? Pues sus actividades son bastante extensas y preocupantes. Fundó un grupo llamado Temple of Blood, TOB. Lo describen como una nexión, o sea, una célula afiliada directamente a la Orden de los Nueve Ángeles, O9A.
Es el mismo grupo de los tatuajes que tenía el ciudadano rumano condenado por Sae-Sam que mencionamos antes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Además, Suter creó Martinet Press, un editorial que funcionó como vehículo de propaganda para la O9A. ¿Y qué publicaba Martinet Press? ¿Qué tipo de cosas? Según Wired, publicaba textos extremistas que promovían la ideología O9A, textos que presuntamente incitaban a la violencia extrema e incluso normalizaban o promovían la pedofilia. Fue precisamente su rol en Tubi y su interés en el ocultismo, lo que según su propio testimonio que cita Wired, lo llevó a conectar con John Cameron Denton, alias Rape, una figura importante en Atomwaffen Division, y Denton, a su vez, fue acusado por fiscales de poseer Sesam. Las conexiones son, pues, muy directas y alarmantes. Y la pregunta clave aquí es, ¿hay conexión directa entre Sutter, su editorial, su grupo Tubi y esta red 764 que afecta a menores? Aquí es donde las piezas como que encajan de manera muy perturbadora. El artículo de Wired reporta que a miembros de la red 764 los han encontrado con textos de la O9A publicados por Martinet Press, la editorial de Suter. Además, como ya dijimos, algunos llevan tatuajes y usan símbolos de Temple of Blood, TOB, el grupo fundado por Suter. La influencia parece bastante tangible. ¿Y qué pasó con Suter y sus editoriales más recientemente? ¿Paró todo cuando se supo que era informante? No exactamente. Según Wired, después de que su rol como informante se hizo más público, por ahí de 2022, Martinet Press dejó de operar públicamente. Pero casi inmediatamente, Suter lanzó un nuevo proyecto editorial, Agony's Point Press, y lo sorprendente es que esta nueva editorial vende sus libros en plataformas súper conocidas como Amazon e incluso Barnes Noble. ¿Y qué publica esta nueva editorial? Agony's Point Press. Pues publica material que sigue muy ligado a la O9A. Títulos sobre temas como vampirismo o espiritualidad depredadora, que son conceptos clave de esa ideología. Pero va más allá. Agony's Point Press ha publicado entrevistas con líderes de otros grupos extremistas violentos, como un tipo conocido como Commander Butcher, que es líder del grupo MKU, y todavía más directo. La cuenta de X, de Twitter, de Agony's Point Press, ha publicado activamente sobre las actividades de la red 764, sobre MKU y sobre O9A. A veces como si fueran, no sé, pseudoperiodistas cubriendo las operaciones de estas redes de explotación. Mencionaste MKU y a Commander Butcher. ¿Qué sabemos de ellos? MKU son las siglas de Maniacs Killing Underground, o Maniac Cult Ultra. Wired los describe como un grupo de skinheads nihilistas de Europa del Este, acusados de ataques brutales y asesinatos en Ucrania y Rusia, y señalan que comparten similitudes ideológicas y tácticas con la Red 764. Y Commander Butcher, el que entrevistó la editorial de Suter, resultó ser Mikhail Chikikvishvili, un ciudadano georgiano que arrestaron en Moldavia. ¿Bajo qué cargos? Cargos federales de Estados Unidos por presuntamente planear un ataque masivo en Nueva York. Las conexiones trazan una red global de extremismo violento. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a cuestionar el papel del FBI y cómo maneja a informantes como Suter. Si lo que reporta Wired es preciso, ¿cómo es posible que alguien promueva activamente ideologías tan violentas y esté conectado, aunque sea indirectamente, a redes criminales activas mientras colabora con la ley? Esa es la pregunta central que plantea el caso Suter y que genera una controversia enorme. El uso de informantes confidenciales es una práctica policial común, pero inherentemente problemática. Wired cita a Alexandra Natapov, profesora de Derecho en Harvard, una de las mayores expertas en el tema. Ella describe esta práctica como un pacto con el diablo. Su argumento, basado en años de investigación, es que, a veces, la cura puede ser peor que la enfermedad. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que el propio sistema permite que los informantes sigan delinquiendo? Exactamente. Natapov señala que las propias reglas del FBI, aunque son confidenciales, permiten autorizar a los informantes a cometer ciertos delitos como parte de su trabajo encubierto, para ganar credibilidad o acceder a información. Y aparte de eso, está el problema de los delitos no autorizados, los que los informantes cometen por su cuenta. El sistema depende tanto de ellos que a veces la supervisión puede ser, pues, laxa o como que se hacen de la vista gorda.
¿Tan alta es esa dependencia de los informantes? Muy alta, especialmente en casos de terrorismo y crimen organizado. Un estudio que cita Wired indica que el 41% de todos los casos federales de terrorismo en Estados Unidos, después del 11 de septiembre, involucraron a informantes confidenciales. Un exagente del FBI citado en los estudios de Natapov lo dijo clarito. No se puede ir de A a B sin un informante. Se consideran una herramienta esencial, pero el caso Sutter ilustra los riesgos monumentales y las zonas grises éticas que esto implica, ¿no? Y el historial de Sutter sugiere que su extremismo se conocía desde hace mucho. Sí, Wired encontró detalles adicionales de su pasado que hacen todavía más complejo su rol de informante. Estuvo muy poquito tiempo en la Marina de Estados Unidos en el año 2000, pero ni siquiera completó el entrenamiento básico. Más importante, hay evidencia en textos satanistas en línea que Wired cita con ayuda de un investigador, que sugieren que Sutter pudo haber estado activo en círculos de la O9A desde 1997, bajo el seudónimo Wolfram Hall, incluso contribuyendo con música ritual. Además, tuvo un proyecto musical llamado Gulag, vinculado a su editorial Martinet Press, que promovía explícitamente la ultraviolencia, el satanismo, la tortura ritual y la pedofilia. Es que... La persistencia de estas actividades e ideologías durante décadas, incluso mientras supuestamente colaboraba con el FBI, es lo que resulta profundamente inquietante. Y plantea preguntas muy serias sobre qué sabía la agencia y hasta qué punto se le permitió seguir con estas cosas. Es un panorama, pues, desolador. Volviendo a la protección de los menores, que son las víctimas principales de redes como 764, ¿qué recomendaciones dan las fuentes para padres, madres, cuidadores? Las fuentes, en particular Infobae, que cita a Jaron Lidwin de la empresa Canopy, enfatizan algo crucial. Limitar el tiempo de pantalla no basta. La clave es la supervisión activa de las plataformas y las interacciones que tienen los jóvenes. Y esto no significa espiar, sino mantener un diálogo abierto, constante, sobre los riesgos de hablar con desconocidos en línea, sobre la privacidad, sobre cómo identificar señales de alarma. ¿Y cuáles serían esas señales de alarma? ¿Las que deberían preocupar? El IC3, que es el Centro de Denuncias de Crímenes en Internet del FBI, ha detallado varias señales importantes. Hay que estar atentos a cambios bruscos en el comportamiento del menor. Si se retrae, si se vuelve muy secretivo, si muestra ansiedad. También el uso excesivo o secreto de los aparatos electrónicos. La aparición de memes, imágenes o conversaciones con contenido oscuro, violento o sexualizado. El uso del lenguaje en código secreto que los papás no entienden. Un interés repentino, muy intenso, por temas extremistas, violentos u ocultistas. Y un aislamiento social creciente, que dejen a sus amigos o actividades que antes les gustaban. Son indicadores claros, sí. ¿Y si alguien detecta algo sospechoso, a dónde puede acudir? Es fundamental denunciar. Se puede hacer a través del portal oficial del IC3 del FBI. Otra organización clave es el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el NCMS, que tiene recursos y canales de denuncia específicos para material de abuso sexual infantil. Muy bien. Entonces, si tuviéramos que resumir, la red 764 es una amenaza real, sofisticada, globalizada, que opera justo en los entornos digitales donde están los jóvenes. Utiliza una manipulación psicológica muy profunda y preocupantemente se mezcla con ideologías extremistas muy peligrosas como la O9A. Y el caso de Joshua Caleb Sutter, tal como lo documentan las fuentes periodísticas, sobre todo Wired, nos obliga a enfrentar la realidad compleja y controversial del uso de informantes por parte de las agencias de seguridad. Expone esa paradoja de cómo individuos con historiales y actividades extremistas pueden potencialmente seguir influyendo y promoviendo la violencia, incluso mientras colaboran con la ley. Y eso plantea preguntas difíciles sobre supervisión, sobre ética y sobre las consecuencias no deseadas de estas tácticas. Todo esto nos deja con una reflexión final, algo para seguir pensando. Estamos viendo una convergencia peligrosa. Plataformas digitales por todos lados, de fácil acceso, la vulnerabilidad propia de la adolescencia, la propagación viral de ideologías extremas. Y para complicarlo todo, tácticas de inteligencia que a veces se apoyan en figuras profundamente ambiguas, problemáticas. La gran pregunta que queda en el aire es,
¿cómo puede la sociedad encontrar el equilibrio justo entre la necesidad urgente de proteger a los menores y combatir eficazmente estas redes clandestinas, sin correr el riesgo de legitimar, facilitar o incluso amplificar, aunque sea sin querer, las mismas ideologías tóxicas que busca erradicar? ¿Dónde y cómo trazamos la línea en esta batalla tan compleja contra el mal digital?